Esto que están ustedes viendo es ingeniería mexicana, no es ningún clon, es totalmente ingeniería mexicana. Así es ingeniería mexicana diseñada por nosotros. Necesitamos ya subir la estructura sin personal, con puro motor. Metimos estos nuevos motores que no ocupan ni corriente, ya solito sube. ¿Cuántos de esos tienes, mi querido Rayo? Tenemos 6, ahorita nada más 6 para la estructura de aquí para adelante. El controlador es una computadora, mi Richard. Todo el espectáculo, las 100 luces que andamos trabajando con el sonido Rayo, las trabajamos con esa computadora, mi Richard. Hay muchos compañeros que se esconden de la gente. No quieren que los vean, no quieren sacarse fotos. ¿Qué pasó? Uno se debe al público. El público lo sube y el público lo baja. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión llegamos para todos ustedes, Richard TV, en esta ocasión un gran evento, un festival sonidero en la cual vienen sonidos de renombre, algo que realmente nos va a encantar. Estamos en las canchas Álamos, San Pedro, Totoltepec, la presencia de sonido pirata, viene sonido pirata, la presencia de sonido La Changa, el impactante sonido Rayo, sonido Timbal, Natalí, Máximo, Karenis y todos estos sonidos que están debajo del cartel, vean, mis amigos, y vamos a sacarnos un foco para que escuchen. Chame, nada más, es la publicidad. Les habla Ramón Rojodilla, sonido La Chachachanga, para invitarlos este viernes 4 de abril. Llega en San Pedro Totoltepec el primer festival sonidero 2025. Las cámaras de Richard TV estarán presentes. No te lo puedes perder. Y vean nada más el lugar, que está enorme, está gigantesco, para que ustedes disfruten de todo lo que va a ocurrir. Detrás de nosotros está ya instalando el Diablo de Toluca, sonido Timbal. Pues vamos a pasar a recorrer a detalle todo lo que está ocurriendo en esta ocasión. Vamos a tomar las cámaras, amigos, para que ustedes nos acompañen. Vénganse para acá y vamos a ver. Aquí se está viendo la instalación de equipo de audio por parte del Diablo de Toluca, el señor Gerardo, y en esta ocasión le toca instalar una de las producciones más grandes en Toluca, y pues se ve realmente inmenso, impresionante. Aquí se lo estamos viendo, el equipo de audio de sonido Timbal, el cual pues empezó desde temprano, mis amigos, desde muy temprano estaba instalación de equipo de audio, y ahora pues ya le avanzaron un poquito más. Hola a todos, buenas tardes. Aquí andamos ya grabando este gran evento aquí en Toluca. ¿Dónde te vas a subir para grabar? ¿Tú qué vas a hacer el dron? Pues no están tan altas, ¿eh? Sí me voy a poder subir. Al rato me trepo aquí. Rápido escalo. No están tan altos hoy. Pues esta Chabeli, nada más agárrate y no te va a dar toques, porque eso sí es complicado, ¿eh? Nada más, por favor, me bajan tantito la luz porque sí están buenos los toques, ¿eh? La verdad, ese día hasta desperté. Ahí saben, si salen las tomas chuecas, a mí no me echen la culpa, son de Chabeli. Así es que, y fíjense, mis amigos, tal vez encontramos a Rayo. Quiero platicar con él porque pues no pudimos ahí en Tianguismanalco, ya que pues había muchísima gente, le andaba ocupado, andaba corriendo hacia el otro. Volvemos a ver este magnífico cubo que colocó, vean, para que las cámaras lo tomen un poquito de ese lado. Ese cubo que lo colocó allí en Tianguismanalco, uno de los eventos más masivos que hemos visto o que se ven en México. Siempre viendo que innova, que hace cosas pues totalmente muy impresionantes. Estamos viendo pues ahora sí que está frente a frente, de un lado está Timbal y del otro lado está sonido Rayo, y vean nada más pues cómo colocó su iluminación y esas pantallas que me llaman mucho la atención. El sistema de audio que está trabajando sonido Timbal, vean nada más, ahí estamos viendo el sistema de audio que está trabajando. Pues vean cómo los colocó, cómo armó el sistema. Ahí le puso su marca. El más impresionante equipo de audio que va a colocar en esta ocasión el Diablo de Toluca, sonido Timbal. Y vean esas pantallas que pues nos llama mucho la atención, cuadraditas, que hacen muchas figuras, hacen letras, hacen infinidad de cosas que apenas vemos en este año que entraron en el mundo sonidero, porque sabíamos que ya habían aparecido de hace mucho tiempo, pero apenas fue cuando empezaron a meter ese equipo de audio. Y continuamos viendo cómo trabaja el staff técnico. Vean nada más, gustaría que la cámara tomara un paneo de lado a lado, todo lo que se va a instalar, todo lo que se va a colocar en este gran evento en las canchas de San Pedro Totoltepec. Se está viendo impresionante todo esto, vean. Así es como está colocando pues ya su iluminación, sus pantallas. Y ahora sí vamos a pasar a ver el camión, el tráiler de impresionante sonido Rayo, nada más. Staff técnico Relámpago. ¿Medio sueldo serías? El corto. El corto.
Fíjense, amigos de Richard TV, en esta ocasión estamos con el ingeniero Rayo. Me quedo, Rayo, antes que todo, un gustazo, amigo, verte después de tanto tiempo. Yo, vale, mi Richard, pues igual un gustazo, ya tiene rato que no nos habíamos visto y pues agradecemos aquí el espacio en tus cámaras. Hoy desde Toluquita, San Pedro, Totoltepec. Recordamos una entrevista, me quedo, Rayo, hace mucho tiempo que estábamos allí, me parece, en la central de Abastos, donde me explicabas un poco tu proyecto, cómo pasa el tiempo y los sueños se cumplen y has logrado algo realmente impresionante. Sí, así es, mi Richard, como dices, si volteamos atrás, creo que tiene unos 4 añitos más o menos, si no me equivoco. Estamos ahí trabajando con otro equipo de sonido y bueno, pues hoy ya emprendimos nuestro proyecto, ya tenemos 3 años con este proyecto, pues ahí vamos poco a poquito, mi Richard. Ese crecimiento que ve el público, porque empezaste a meterte en el gusto de la gente, empezaste a entrar en el movimiento del sonido, sabemos que es difícil, pero tú supiste por dónde entrar y el público te aceptó muchísimo, muy rápido. Así es, pues yo creo que fue la parte esencial. Como dice, hay sonidos que pues tienen otros ingresos y crecen demasiado. Nosotros nos debemos 100% al público, a los eventos que hemos tenido. Pues tuvimos gran aceptación en varios estados: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, el Estado de México, por supuesto, inclusive en otros estados como Jalisco hemos ido y pues la gente es la que nos ha jalado y agradecemos pues la aceptación de todo el público. Por eso pues hoy en día seguimos invirtiéndole, yo creo que el 120% para seguir creciendo este proyecto, mi Richard. Y nos tocó disfrutar un evento en Tianguismanalco que de verdad es impresionante. Te tocó estar con los top en el movimiento sonidero. Sí, así es, fue esta semana y la semanita pasada, no, esta semana, vean, esta semana, el martes, ahí estuvimos en San Juan Tianguismanalco, un evento donde, como tú lo dices, yo creo que van los mejores sonidos. Pues este año la organización que nos tocó apostó por un proyecto nuevo y pues nosotros, yo creo que fue el reto más difícil para nosotros, independientemente de los compañeros, yo creo que nos tocó el reto más difícil, pero pues nos venimos contentos, la gente disfrutó, bailó, la organización contenta. Yo creo que pues ya pasamos esa prueba, mi Richard. Al principio estábamos nerviosos, iba empezando el baile y pues ves las pistas, la gente, las masas, cómo se mueven. Yo creo que es el evento, me atrevo a decir que es el evento más difícil para un sonidero, en el mantener la gente en tu pista, porque ahí se da cuenta uno pues si que está dentro del gusto de la gente. Es el evento más difícil y pues empezaban los cabineros, estaba el nerviosismo, no veíamos la pista un poco vacía, llega nuestra participación, aventamos el show como tenía que ser y en cuanto empieza a llegar la gente, sientes ese alivio, esa tranquilidad, esa felicidad y pues vámonos para darle. Nos aventamos creo que unas 3 horas tocando y la gente pues se mantuvo en la pista. Para mí me impresionó la manera que instalaste, acomodaste, porque es una logística muy difícil que ustedes preparan días antes. Así es, algo muy difícil. Ya hemos tenido la oportunidad de asistir al evento como público prácticamente. Veíamos los sonidos, veíamos las calles y nos dábamos cuenta que era algo difícil. Sin embargo, ya llegando el día, llegamos un día antes allá a San Juan Tianguismanalco, ya nos enfrentamos a la realidad que sí es bastante difícil dependiendo de las calles. Me parece que hay una calle que es la que está grande ahí, yo creo que se presta mejor, pero las otras 3 sí está complicado, más que nada para el audio. El espectáculo pues nos encargamos de adaptarlo en cada lugar, ya sea chico, pequeño, grande, pero el audio tiene pues un poquito más de complejidad en la cuestión de los espacios y el acomodo y sí se nos complicó un poco, pero pues sacamos el evento ahora sí que al final. Tú me decías que ibas a empezar a promover tus propios productos y yo creo mucho público se quedó con esa duda, ¿no? Y me decía, oye, Richard, es que vemos que Sonido Rayo está haciendo eso. Sí, así es, mi Richard, pues vimos nosotros esa necesidad por los costos. Ahora sí que teníamos poco dinero, por decirlo así, queríamos aprovecharlo al máximo. Comprar con un proveedor en México pues lleva comisiones de varias cuestiones, ¿no? Desde la aduana, el que los transporta, hasta el que los vende. Son comisiones que quisimos saltarnos, por decirlo así. Tuvimos la facilidad de traer nuestros productos y a día de hoy pues traemos un 70% del Sonido Rayo viene directamente de China, desde la planta de luz, la estructura, las luces, las pantallas, el audio, y pues todo lo trajimos con esa finalidad, bueno, con esa necesidad, ¿no? De traer más con menos. Aprovechamos pues para los demás compañeros, ¿no? También brindarles esa facilidad, porque sabemos que es difícil. Cuando empiezas es dificilísimo invertir, pues darle la oportunidad de venderle a los compañeros a un precio pues más bajo que los demás. Miguel Rayo, podríamos ver tu equipo de audio y ver tu trabajo que haces, y principalmente porque sabemos que hasta los baffles o el audio pues es hasta tu marca ya literal. Así es, todo tratamos de hacerlo personalizado a nuestro gusto y pues a nuestras necesidades prácticamente. Sí, vamos a darnos una vueltecita. Si quieres empezamos con los medios, que es lo nuevecito que andamos trayendo el día de hoy. Por primera vez, Richard TV está entrevistando a Sonido Rayo, que ya lo habíamos visto alguna otra ocasión, pero ya con el equipo de hoy pues ya es algo diferente para que ustedes se deleiten. Pues empezamos aquí con los famosísimos monstruos, le pusimos de nombre a estos porque están pesadísimos, pesan 150 kilos cada unidad, pues están pesadísimos, le pusimos los monstruos. Es el sistema de medios que estamos implementando pues en Tianguismanalco. Lo estrenamos, mi Richard. ¿Cuántos son los módulos que estás trabajando? Trabajamos 2 módulos que son 8 unidades por lado. ¿Los metes atrás, adelante? Porque muchas veces veo que los reparten. Pues todo eso va dependiendo de
el lugar. Por ejemplo, el día de hoy tenemos prácticamente son 2 campos, entonces necesitamos cubrir más el espacio, por eso colocamos como un delay, se le llama, va a ir aquí en medio de la pista colgado de los andamios este sistema. Estábamos viendo también ahí que están hasta colocados con tu sistema IR, ese es el sistema que le pusimos de nombre a este proyecto, porque normalmente los audios que traen los sonidos pues se basan en un audio original. Existe un audio original y lo clonan y pues ese es el que utilizan. Nosotros quisimos hacerlo totalmente diferente y este es un audio que mi señor padre, el señor César, se encargó de diseñar a su gusto. Pues tiene 6 componentes, es algo muy importante. O sea, a ver, esto que están ustedes viendo es ingeniería mexicana, no es ningún clon, es totalmente ingeniería mexicana. Así es ingeniería mexicana diseñada por nosotros y fabricada en el estado, bueno, en el de Atlacomulco, Estado de México, están fabricadas. Aquí tenemos la marca, un saludo a Acoustic Proline. Ellos se encargaron de hacer realidad nuestra idea. Y esto le costó mucho al ingeniero Rayo sacarlo porque para muchos pues no es lo mismo cortar el bafle, acomodarlo y mandarlo a diseñar, porque pues para diseñar esto sí se necesita pues literal hasta centros acústicos para poder sacar un audio preciso. Sí, todo esto lleva predicciones, lleva una ingeniería detrás de, pues sí fue complicado y todo eso fue con la finalidad de el espacio reducirlo al máximo posible. Prácticamente son 2 medios en uno solo y es porque luego trabajamos nada más con una cajita y esa cajita viene hasta el full, viene bien cargada, entonces tratamos de acomodar lo más que se pueda y los equipos de que sean lo más compacto que se pueda. Y por eso mismo, por los componentes que lleva, pues está pesadísimo, es el contra, ahora sí que tiene pros y contras. Pues acá de este lado tenemos todo lo que se encarga mi hermano el Inge Rayito y su servidor el Inge Rayo de diseñar. Entonces el día de hoy estamos presentando esta idea, lo decidimos armar hasta que llegamos al evento, vemos las dimensiones, analizamos dónde estaría más el público y todo eso, y en base a eso pues realizamos el diseño. El día de hoy colocamos acá toda la estructura de esta forma. Esas pantallas cuadraditas que estamos viendo, yo sé que no tiene mucho en el movimiento sonidero, pero ha revolucionado porque han hecho palabras, han hecho más figuras con esas pantallitas. Sí, así es, mi Richard, no tiene mucho que se empezaron a meter este tipo de pantallas. En un principio nosotros estábamos enfocados en la iluminación, el espectáculo de luces. Platicaba con mi hermano, de hecho nosotros no queríamos meter pantallas porque veíamos que opacaba las luces, pero cuando vimos esta opción con nuestro proveedor de traer una pantalla más pequeña que se pudiera adaptar a nuestro diseño, a nuestro espectáculo, porque lo que ocupamos es cada pantalla como si fuera una luz, puede prender independientemente. Es muy complicado, pero así en chiquito pues la verdad se presta mucho para hacer diseños, figuras, y nos ha resultado muy bien. Ya en base a eso pues todos los sonidos ya empezaron igual a meter ese tipo de medida. Bien, vente para acá, mi querido Rayo, que nos enseñes un poquito esta parte de el cubo que nosotros vimos en Tianguismanalco y se veía tremendo este cubo. O sea, la idea de dónde te vino, pues sabes que vamos a hacerlo diferente a comparación de tus compañeros. Sí, pues todo lo que es la cuestión de las pantallas es ingeniería y ideas de mi hermano el Inge Rayito, que es él se encarga de pantallas. Y sí, como dice ahí en Tianguismanalco, fue el que se llevó la noche ahí fotos y fotos. Quedó muy bien y pues son las ideas que trae mi hermano. Ya lo habíamos hecho un poquito más pequeño, nos gustó, pero hacerlo grande pues sí llamó la atención. Lo que sí pues es un poquito complicado montarlo, pero ahí está el resultado, sí se ve bien. En un principio pues lo que empezó a llamar la atención de este proyecto pues fue la iluminación. Igual empezamos con una empresa aquí en México y la verdad pues sí se nos hizo más fácil traerla directamente, la iluminación, a como nos gusta, porque había cuestiones de los colores que no nos gustaban, detallitos de las máquinas en sí, pues decidimos traer una máquina que nosotros eligiéramos así tal cual. Nos gustó, traemos una marca en general y de ahí pues ya varios modelos que van innovando. Por ejemplo, ahorita lo de moda es el aro LED. La estructura igual es algo muy importante que andamos trabajando. Esta estructura es una estructura reforzada que mandamos a diseñar igual con la intención de colocarla lo más alto que se pueda. De hecho aquí ahorita pues el clima no nos ayuda mucho, como podemos observar ahí un poquito de aire, pero esta estructura la podemos poner todavía más alto y esa fue la intención con la que se mandó a hacer reforzada la estructura. Pues es igual algo que nos caracteriza, de poner la estructura más alta en los eventos. Estamos viendo de aquel lado, mi querido Rayo, que estábamos viendo trabajando el staff técnico, que le estaban dando con los mazos para acomodar las estructuras. Muy importante, hemos visto eventos en los cuales hasta los escenarios se han caído por el ventanal, por el aire, por las lluvias. Sí, es algo muy importante, eso lo aprendimos, pues tuvimos que vivir la experiencia, mi Richard, hace un año tuvimos un accidente aquí justamente en Toluca, estábamos instalando, veíamos nublado, pero pues se estaba instalando el otro sonido, entonces tuvimos que instalarnos. A la hora que volteamos al cielo vemos pues un remolino gigante, lo veíamos difícil que llegara justamente al lugar, pero literal es lo que pasó, llegó justo al evento y arrasó con todo. La estructura pues ya estaba montada, se nos vino completamente al suelo, pero pues en ese tiempo no tensábamos la estructura, entonces eso fue en base a este error, lo tuvimos que vivir. Hoy en día pues ya colocamos todo totalmente seguro para que no batallemos en ese aspecto, mi Richard. Aquí tenemos el audio con el
que estamos trabajando. Este es el que estábamos viendo. Sí, ahí se ve prácticamente que lleva pues muchísimos eventos trabajando. Igual personalizado, y de hecho igual este es un bafle que no habíamos visto en ningún sonido ni en ninguna producción aquí en México, pero este sí es basado en una marca que ya está establecida. Es un tipo de audio Bandpass, es el que andamos trabajando ahorita de delay. ¿De dónde lo viste y te llamó la atención? ¿Sabes qué? Me interesa este audio. ¿Por qué te llamó la atención a comparación de otros Jorbis o otras marcas? Sí, pues igual como te repetí al principio, por lo compacto. Como podemos observar, el Jorbi pues es más grande, ocupa más espacio. En ese tiempo pues solo teníamos la posibilidad de traer un transporte nada más. Entonces tratamos de compactarlo lo más que se pueda, pues que te otorgara lo mayor de decibeles. Entonces fue la mejor opción que encontramos este tipo de caja. Estos traemos 8. De este tamaño tenemos otros 8 un poquito más pequeños que ya están en su servicio después de Tianguismanalco. Sí, ¿qué les pasó? Exceso de volumen, ahí andan para dejarlos al 100. De aquí para atrás, del círculo para atrás, colocamos toda la iluminación aro LED. Es esta que andamos trabajando. Y trae el arito. Pues igual como puedes ver, ya chambeadas, ya llevarán unas 2 años, otras 1 año, pero aquí siguen pues dando lata. Yo creo que todavía aguantan un poquito el proyecto del sonido rayo todo este año. Es invertirle al audio, y Richard, ahí se viene un audio muy impresionante en el que de hecho ya teníamos pensado invitarte. Ya cuando esté listo, ya estamos hablando de unos 2-3 mesecitos. El sonido rayo ahorita está enfocado en el audio. Las luces pues todavía dan tiempo. Ahora sí tenemos enfrente nuestro. Tenemos acá el transporte, la cajita con la que empezamos hace 2 años prácticamente, la rotulamos, ya el rótulo ya está cansadito, y esta la teníamos ahí guardada porque cambiamos a la otra que es más grande, que la mayoría de nuestros eventos, prácticamente un 80% de nuestros eventos son con un tráiler nada más, entonces ya la teníamos abandonada, ya no ocupo el equipo en una sola caja, pues ya la empezamos a sacar otra vez. Aquí tenemos el escenario, que igual es algo que nos ha caracterizado pues desde que iniciamos los andamios, y los andamios pues los metimos en un principio por el espacio igual, que es algo más importante, y pues el costo, la verdad que son muchísimo más económicos que en ese tiempo comprar una estructura como la que ya hoy en día tuvimos la posibilidad de comprar adelante. Pues en ese tiempo no teníamos la posibilidad de adquirir una así, y los andamios pues hicieron su chamba. Hoy en día pues ya colocamos esa, pero los andamios se nos siguen facilitando para la colocación de pantallas. De hecho, como vemos en los grandes festivales, ahí vimos que anduvimos en el EDC, como vemos ahí son andamios un poquito más profesionales, pero pues la finalidad es la misma, poder colocar iluminación, pantallas desde arriba hasta abajo. Tenemos los rayos láser, ya como 5 celulares, 2 cámaras se me fregaron porque el láser les pega, pues las descompone. ¿Es verdad, es mentira que el rayo descompone las cámaras? Sí, es verdad, mi Richard, eso es algo muy importante. Los láser antes eran un equipo muy difícil de conseguir, por lo más que nada por el precio, pero también por el saber usarlos. Un láser no es tan fácil como que lo prendes, ya lo usas. No, es un poquito más, va incluso contra la salud. Un láser, para poder instalarlo y ocuparlo, tiene que ir con su interfaz ideal, con su uso ideal. ¿Por qué la interfaz? Porque la interfaz tenemos un apartado donde tenemos zonas de seguridad, que las zonas de seguridad, en esas zonas es donde no tiene que pegarle a ningún integrante del público, y pues incluso a ningún otro equipo, porque si colocas un láser y acá tienes una luz, le apuntas a la luz, poco a poco la va calentando, incluso quemando. ¿Qué le llega a pasar al ojo humano, a un niño, a una persona literal, si le llega a pegar un láser en el ojo por mucho tiempo? Pues estamos hablando que un láser a esta distancia, que estamos 2-3 metros, sí te llega pues incluso a dejar ciego uno de 15-30 watts. Pues ahí tenemos el audio, que este es el audio que ahorita andamos trabajando provisionalmente, porque como te digo, lo que viene es el audio para el sonido rayo. El modelo es el mismo el Jorville, pero la potencia pues es extremadamente mayor. Eso es lo que se viene para el sonido rayo. Ya sin querer queriendo ya les dije la sorpresa. ¿Y tu controlador El controlador es una computadora, mi Richard. Todo el espectáculo, las 100 luces que andamos trabajando con el sonido rayo, las trabajamos con esa computadora, mi Richard. Ahí está tu controlador de 100,000 pesos. A veces no se ocupa pues un controlador muy caro, sino la creatividad y el talento para sacarle el máximo a los equipos. ¿Cómo aprendiste, mi querido Rayo, a manejar la iluminación, a llevarla con el ritmo de la música? Porque a veces yo me ha tocado trabajar con algunas personas que se dedican a la iluminación, pero muchas veces andan moviéndolas de uno para otro. O sea, yo he visto que tú vas hasta el ritmo de la música, viene las escenas pues bien trabajadas. Sí, pues todo comenzó cuando yo tenía como 17 años más o menos. Había un curso en internet, lo vi, era un curso que venía a impartir de España, eran iluminadores de España junto con iluminadores de México.
México. Era un curso ya para personas que se dedicaban ya de lleno, que ya trabajaban. Pues yo me quise ahí, me escabullí, me clavé ese curso. Fue igual caro en ese tiempo para poder aprender, pero yo estaba sentado junto a personas que ya trabajaban con grandes artistas. Yo sin saber nada estaba bien nervioso, pero lo que aprendí ahí pues fue lo que fue la base para todo el espectáculo hoy en día, porque compañeros sonideros se fijaron en el programa que trabajé y de ahí pues ayudé a algunos le buscaron por su parte, pero de ese curso vino todo. Mi Richard tiene ya que serán 8 añitos. ¿Se puede saber qué programa usas, mi querido Rayo, o eso es algo muy No, el programa es algo que ya muchos saben ya aquí en el ambiente sonidero. El programa se llama Camsys, es una marca de Inglaterra, y el software lo ocupamos en la computadora. Obviamente está la consola de la marca, pero estamos hablando que la más barata cuesta 100,000 pesos. Entonces es algo que pues, es una inversión grande, y para andar trayéndola en el polvo, mira aquí se ve, en el polvo te dolería andar trayendo una máquina de 100,000, 200,000, y entonces ocupamos el programa únicamente, pero mediante la computadora, que ya igual lo vamos a estar cambiando. Ya en esto viene una sorpresa, y para el espectáculo, un show al nivel de los grandes conciertos de electrónica, vamos a meterlo aquí en el Sonido Rayo, ahora sí vamos a meter una consola, mi Richard, ya nos vimos obligados. ¿Qué más nos faltó? Algo nos faltó que nos estaba olvidando. Sí, algo que se nos estaba olvidando es la innovación que hicimos en el mes de diciembre, que pues necesitamos ya subir la estructura sin personal, con puro motor, y metimos estos nuevos motores que no ocupan ni corriente, no necesita estar prendiendo la planta, que es lo que más gasta diésel, y así solitos suben. O sea, neta, ¿son estos? Podemos verlos, pero aquí tiene prendido. ¿Qué es esto? Trae batería incluida, ya solito sube. ¿Cuántos de esos tienes, mi querido Rayo? Tenemos 6, ahorita nada más 6 para la estructura de aquí para adelante, todavía falta para la de atrás. ¿Y esas tú también las distribuyes? Sí, también son equipos que traemos. La innovación de Sonido Rayo es la primera vez que vemos un motor de esas magnitudes, ¿eh? Sí, ya poco a poco los hemos vendido varios aquí en México, y ya poco a poco van importando un poquito más, pero son nuevecito, nuevo modelo. Si quieren saber el precio, pues ya saben, dejamos los teléfonos para que se vayan con Rayo. Gracias, mi Rayo. Sale. Querido Rayo, yo te agradezco mucho, de verdad, muchísimo por abrir las puertas de todo tu gran equipo de audio, porque mucha gente pues quería ver un poco y saber un poco más de Sonido Rayo. ¿Algo más que te gustaría mencionar que se nos haya pasado, se nos haya olvidado? Pues yo creo que más que nada agradecer a todo el público que nos ha pues apoyado. Como sabemos, ningún sonido pues le gusta a todo el público, lo apoya, ¿verdad? Hay críticas como todo, pero pues agradecemos a los que nos han apoyado, a la gente que nos ha contratado, porque nos debemos 100% a todos ellos, gracias a los que nos han llevado a distintos lugares. Siempre damos lo mejor de nosotros, y pues al público en general, toda la gente que nos sigue y nos apoya, gracias. Ahí están mis amigos, pues Richard TV como siempre llevando lo mejor del movimiento sonidero. Suscríbanse y compartan con Richard TV, siempre haciendo la diferencia. Nada más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público de Richard TV. ¡Ya llegamos! El público lo quiere, el público lo estima, y no solo eso, paga su boleto para disfrutar al señor Ramón tocar esos temas que siempre han caracterizado la mejor música con Sonido La Changa. Claro, mira, siempre que llegamos a cualquier lado de la República, la gente nos recibe porque somos muy, ¿cómo te diré? Muy amistosos con la gente, nos sacamos fotos, damos autógrafos, traemos unos calendarios para la gente. Caray, autografiados, gratis le regalo los calendarios. Eso se gana adeptos para el público. Hay muchos compañeros que se esconden de la gente. No quieren que los vean, no quieren sacarse fotos. ¿Qué pasó? Uno se debe al público, el público lo sube y el público lo baja. Yo desde niño me decía mi madre y mi abuelita, en paz descanse, oye, eres bien chimiscolero, ni te invitan y ahí estás, opinando y estás metiendo tu cuchara. Así soy yo, digo, ya viene desde niño, desde la sangre. Fíjese, señor Ramón, le voy a platicar algo que una vez me platicó el señor Apolinar, y me dijo: Richard, dice, en esta vida hay que tener más amigos. ¿Para qué te peleas con la gente? Busca siempre tener amistades. Mira, acabamos de venir ahorita de llevarle un poquito de música y alegría al penal de Chalco. Caray, híjole, chavos. Qué emoción de que llegue a tocar la changa y no cobra ni un solo peso. Y nos sacamos fotos, restringidamente los celulares, pero nos sacamos fotos con todos los chavos de muchas colonias, de Ejército de Oriente, de los Reyes La Paz, etcétera, etcétera. Y qué bonito que se desviven, don Ramón. Quiere ir al baño, ahí van todos. Qué bonito es eso. Así es, señor Ramón. Se lo ha ganado uno sin pelear con la gente, ni estar ocupando las cámaras en las redes sociales para
decir, no, ese no. Calladito se ve uno más bonito, caray. Caminemos y vayamos a llevarles la instalación de equipo de audio y así es como las cámaras de Richard TV, señor Ramón. Fíjense nada más, amigos de Richard TV, ya entramos, señor Ramón, para que las cámaras volteen un poco y vean qué tal les parece el audio, señor Ramón. De un lado Rayo y del otro lado el Timbal. Pues ahora sí que dos producciones muy grandes, cotizadas, muy deseosas. Vamos a dar todo al 100% al público para que se lleve un buen sabor de boca. Y pues mandarle un cordial saludo a nuestro gran amigo el Veloz, don Ramón, su compadre que siempre quiere estar en las transmisiones, a su compadre el Veloz. Aquí está el representante y el sonido de mi compadre Veloz de Sonido Banner. Un saludo para nada más y nada menos que toda la gente de Richard TV. Richard, muchas gracias. Estamos aquí con mi padrino Ramón Rojo, Sonido Banner desde Atitalaquia en el estado de Hidalgo. Corporativo Veloz presente hoy acompañando la gira del señor Ramón Rojo. Muchas gracias a tu gente, Richard. Saludos especiales. Ahí está, señor Ramón. El Corporativo Veloz. Veloz como él solo, ¿verdad? Veloz. Hay veces que el dron no puede volar, ¿eh? El dron, ya ve que vuela el dron. Sí, entonces cuando no puedo volar el dron, mando a Chabelia que se suba a volar como dron y anda trepada en las estructuras Chabelia. Ay, qué bárbara. Si no sabíamos. Pues sí, aquí tratamos de hacer lo mejor para llevarles las mejores escenas y nunca nos rendimos, siempre buscamos la manera. Y pues muchas gracias siempre también a nuestro abuelito Ramón Rojo, que siempre nos da el apoyo. Siempre de ya más de 10 años de conocerlo, siempre una persona maravillosa. Porque es mi nieta. Vamos a seguir recorriendo a ver el equipo de Sonido Rayo, que en unos momentos más va a estar listos y preparados, porque aquí va a tocar el señor Ramón Rojo en el equipo de Sonido Rayo, un equipo que estuvo, señor Ramón, este equipo de Sonido Rayo estuvo en Tianguismanalco, un gran evento y un gran lugar donde estuvo también Sonido Rayo. Sí, es lo que vi, estuve viendo yo la participación de todo mundo, del famoso, de mi compadre César Juárez Fantasma, que llevó allá, híjole, una grúas para levantar el audio hasta el cielo, las torres gemelas, híjole, y pues caray, ¿qué se puede esperar? El público se llevó un buen sabor de boca, algo nunca visto. Muchas gracias a todos y sigan ahora sí que el YouTube de Richard TV y a la pequeña Nicole Mediocelda y de Ramón Rojo, saludos. Nos despedimos, así sigan las páginas de Richard TV, la pequeña Nicole y la chachachanga. Y claro que sí, tu amigo Mediocelo, Chabeli Juárez detrás de cámaras y tu amigo Mediómetro. Saludos. Nos despedimos, Mediómetro. Saludos a toda la banda y no se olviden suscribirse a todos los canales. De parte de amigo Mediómetro y no olviden sacar a paso la choquetita. Nos despedimos, señor Ramón. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Recuerden que va a estar también Julián del Sonido Pirata desde León, Guanajuato. Hasta aquí, hasta San Pedro Tototepec, Estado de México. Ahí está, mis amigos, ya saben, suscríbanse al canal porque Richard TV siempre haciendo la diferencia. ¡Vámonos! ¡Súbele, papá! Esta es tu música. Zonas. Mujer prohibida. Agache la patita. ¡Súbele, papá! Changa. Hoy en San Pedrito Totepec, con Sonido Pirata, ese es
barrio, venga el sabor. Aquí con la cera, venga el sabor. Ahí viene el mormoncito.